El romanticismo. ¿Hemos escuchado hablar sobre el romanticismo? Yo creo que sí, hemos escuchado muchas veces esta palabra, el romanticismo, pero el romanticismo guatemalteco casi no. Hay poca información. Pues vamos a abordar este tema, el romanticismo guatemalteco. Vamos a empezar por saber qué es el romanticismo. Bueno, pues el romanticismo fue un movimiento cultural, social, ideológico que perduró durante el siglo XVII y el principio del siglo XIX. Pues antes del romanticismo se dio un movimiento prerromántico llamados trancondronco, que significa tormenta y pasión. Eh, eh, este movimiento fue evolucionando y pues se dio el romanticismo. El romanticismo se extendió para Alemania, Inglaterra, Francia, España, y el romanticismo pues pasó de Francia a Guatemala. Más adelante vamos a explicar por qué el romanticismo pasó de Francia a Guatemala y no de España a Guatemala, porque éramos dependientes de España. Pero más adelante vamos a explicar este punto. Antecedentes históricos del romanticismo. Como bien sabemos, todo movimiento es fruto de lo que se está viviendo, del contexto que estamos pasando en esa época. Entonces, pues tenemos antecedentes, o sea, acontecimientos que pasaron antes del romanticismo y que dieron fruto al romanticismo. Entre estos está la Revolución Francesa. Pues en la Revolución Francesa se exigía la igualdad, la libertad, la fraternidad, y pues de alguna manera influyó en el romanticismo porque pues esta revolución nos dejó esa enseñanza de que se puede lograr, nos dejó esta lección de que se puede lograr la libertad, se pueden lograr los cambios, se puede lograr esa libertad de pensamiento, de sentimiento. También está la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos vino a escandalizar porque pues los países se dieron cuenta de que si se podía lograr la independencia, si se podía luchar y lograr por una independencia. También están las nuevas ideas de pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Ellos revolucionaron todos esos pensamientos y aportaron muchos pensamientos nuevos. En la descripción de este video voy a dejar un link donde explico todas las ideas que aportaron estos pensadores. En ese video específicamente hablo sobre el neoclasicismo, que fue un movimiento antes del romanticismo, y que también hablo sobre eh, eh, estos pensadores. Para los que quieran enriquecer más sus conocimientos, pues ahí va a estar el link. También tenemos otro de los antecedentes, la invasión de Napoleón. La invasión de Napoleón Bonaparte a España y el nombramiento de su hermano José como rey de España. Bueno, porque fue uno de los antecedentes este acontecimiento, porque pues a raíz de eso surgió varias dudas, hubo un vacío, pues se pensaba, bueno, somos dependientes de España o de Francia. ¿Qué va a pasar con España? Y todo estaba inconcluso. Hay varios acontecimientos también. También tenemos otros antecedentes como pues en Hispanoamérica no se dio el proceso civilizador que se dio en Europa. ¿Por qué no se dio? Pues porque acá España no tenía, como bien recordamos, éramos dependientes de España. Entonces en España no se dio ese proceso civilizador, ese avance económico, ideológico. ¿Por qué? Porque España tenía una de sus políticas
fue cerrar las fronteras de España y por lo tanto cerrar las fronteras pues de América. Cerraron fronteras, no dejaban pasar ideologías nuevas, todos estos pensamientos nuevos, ellos no querían que llegara. ¿Y por qué motivo? Pues porque ponían en peligro la corona, o sea, a los que tenían el poder político, económico, no les convenía todas estas ideas, menos de la independencia, pues. Entonces ellos tenían cerrado fronteras, pero de una u otra manera estas ideas llegaron. Llegaron de otros países, en este caso pues de Francia a Guatemala llegó todo este movimiento literario del romanticismo y pues se tomó a Francia se tomó como el gran modelo para seguir y escribir obras literarias románticas. También, pues por eso mismo es que este movimiento, el romanticismo, no vino de España a Guatemala, sino de Francia a Guatemala, porque pues España no había dejado entrar todas esas ideas y toda esa revolución ideológica y también económica. Entonces, pues se tomó esa idea de Francia. Pues no hubo una concepción ideológica propia, surgida de las propias reflexiones. ¿Por qué? Porque fue un trasplante de ideas. Fue un trasplante de ideas y acá pues no hubo un proceso, en Hispanoamérica no hubo un proceso para dar o para llegar al romanticismo. ¿Por qué? Porque simplemente tomamos las ideas de Francia y las tomamos y las colocamos, por decir así, en Hispanoamérica. Las tomaron y se empezó a tomar esas ideas. Simplemente no hubo un proceso como lo hubo en España mm, perdón, como lo hubo en Francia, porque España estaba cerrada. Pues fue un trasplante pues de ideas. En Europa se había iniciado desde el siglo XVII los descubrimientos e inventos y la revolución industrial. Exacto, ya en el siglo XVII pues Europa ya iba avanzado en comparación de Hispanoamérica y entonces pues por lo mismo allá sí hubo un proceso um, hasta llegar al romanticismo. En cambio acá simplemente fue un trasplante de ideas. Pues para el siglo XIX Europa ya había recorrido un largo camino en la conciliación de las novelas, desde Don Quijote, Robinson y mucho más. Por lo mismo que ellos estaban más avanzados y todas esas ideas pues entraron a Guatemala, a Hispanoamérica, sí llegaron, pero llegaron tarde. Hay varios antecedentes y acá tenemos otros que nos van a ir aclarando más todo esto del romanticismo guatemalteco. Pues acá en Guatemala no había escritores locales con los cuales los escritores se pudiesen medir. Entonces ellos se ubicaban mentalmente en España, especialmente pues en Francia, que de allá vino el romanticismo. No había una burguesía pues que permitiera la expansión de sus obras, porque, porque pues la burguesía eran los que tenían el poder económico y poder comprar esas obras, poder leerlas. Y pues en Hispanoamérica, en Guatemala, pues no había tantas personas, tanta burguesía, por decirlo así, y
incluso había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir, entonces estas obras pues no se iban a expandir tanto como estaba sucediendo en los demás países. Pues al batallar con nuevos modelos, los escritores se colocaban mentalmente en Europa. Esta parte pues ya se había mencionado, se colocaban mentalmente en Europa, pues porque acá pues no había ningún modelo del romanticismo. Entonces esas ideas se jalaron de Europa para acá, especialmente de Francia para Guatemala e Hispanoamérica. Pues el origen de las novelas no es consecuencia de un proceso que se fue dando y poco a poco se fue consolidando, no, simplemente se tomó las ideas, se tomó el modelo, el molde y se ubicó acá y se empezó a tomar. En Hispanoamérica, aunque cada país tiene sus propias variantes, pues acá podemos mencionar que se dieron vertientes románticas. Y entre estas vertientes, pues vamos a ver que se dio el romanticismo patriótico. ¿Por qué patriótico? Pues porque el romanticismo patriótico justamente se dio con el movimiento independentista de la independencia. Entonces, pues tiene intenciones históricas, políticas, en la que el lector busca mover a los lectores a una actitud ante lo que se está viviendo, ante el atentado a la libertad o a, la, o a, la, o a las injusticias, pero él busca una reacción del lector. Este, También, pues sí se busca una respuesta hacia esas violaciones de los derechos humanos, a esas imposiciones. Eh, pues se busca, hay una frase que dice que América nació romántica, pero es por lo mismo, pues por lo mismo que justamente el romanticismo llegó a América cuando se estaban dando todos estos movimientos de independencia. Vamos a seguir con otro movimiento, el romanticismo amoroso o lírico. Este movimiento amoroso sí se dio en Hispanoamérica, sí se dio en Guatemala, pero de forma tardía. Y pues este movimiento se enfocó más en el individuo y en lo subjetivo, en los sentimientos importantes para el ser humano, para el lector, para el escritor. También acá se va figurando la imagen del amor romántico y fatídico. Entre los autores que podemos mencionar está María Josefa García Granados, más conocido como La Pepita. Entre sus obras, pues escribió Boletín Satírico, el poema El Sermón. Este poema El Sermón lo hizo junto con Batres. También tenemos al autor José Batres Montúfar. Entre la narrativa es en verso, tradiciones de Guatemala. También entre ellos están Don Pablo, las falsas apariencias y el reloj. Entre la poesía lírica está Yo pienso en ti, San Juan, Al volcán y muchos más, porque tiene muchas obras. También entre la poesía satírica está el cuento. Entre la poesía burlesca está el suicidio. Y pues estos serían uno de los autores que podemos mencionar de la época. Pues si les gustó este video, háganmelo saber con un comentario, con un like, pues para que podamos seguir produciendo más contenido y que tengan muy buena información.